Capítulo 223. ¿Spot de la Tierra exterior? Para Sutui, cuya velocidad de reacción había alcanzado 1 milisegundo, obtener una licencia de vuelo especial nunca fue un problema. Ni siquiera era un problema. Para Sutui, solo había un problema: tiempo. Tuvo que sacar de 10 a 12 horas a la semana para entrenar durante 3 a 5 meses para obtener su licencia de vuelo especial. El tiempo consumido era demasiado. Por lo tanto, Sutui eligió este atajo después de estudiar cuidadosamente las reglas. Por supuesto, este llamado atajo fue en realidad una prueba extremadamente difícil. Juan llegó a una conclusión después de compilar todo tipo de información sobre la llamada prueba de Flying Extreme. En realidad, solo estaban ejecutando los procedimientos de prueba y los estándares de los pilotos de combate. Mientras pudiera pilotar un automóvil volador de fuerza repulsiva y alcanzar el estándar de un piloto de combate, no tendría que pasar por 3 a 5 meses de entrenamiento de simulación y entrenamiento de conducción real. También podría aprobar y emitir una licencia de vuelo especial. Al mismo tiempo, el estándar de entrada para seleccionar pilotos de combate en toda la Estrella Azul fue una velocidad de reacción de 8 milisegundos. En otras palabras, después de pasar la prueba extrema, Sutui ya había alcanzado el estándar de un piloto de avión de combate. Esto fue muy difícil para la mayoría de los estudiantes. Incluso para los estudiantes con una velocidad de reacción de 8 milisegundos, todavía era muy difícil. Esto se debió a que todas las evaluaciones se establecieron en este estándar. Sin embargo, la velocidad de reacción estándar de Sutui fue tan alta como 1 milisegundo. En términos de datos, su velocidad de reacción fue 8 veces más rápida que el requisito. Fue muy difícil hacer que los estudiantes de secundaria o incluso los estudiantes universitarios comunes hicieran las matemáticas de tercer año. Incluso para los estudiantes universitarios que habían aprobado el examen, todavía había la posibilidad de que cometieran un error si hubiera preguntas difíciles. Sin embargo, no sería difícil si fuera realizado por un profesor de matemáticas. Sutui había participado en esta evaluación con una velocidad de reacción de 1 milisegundo. El límite era de 8 milisegundos. Era como un profesor de matemáticas haciendo matemáticas de secundaria. No hubo dificultad. No hubo dificultad en absoluto. Lo único que Sutui necesitaba hacer era familiarizarse con las diversas técnicas de vuelo y factores externos durante las 7 rondas de entrenamiento. En el 10º día, Sutui aprobó con éxito la prueba extrema para su licencia de vuelo especial. La razón por la que tomó 10 días fue que había 2 rondas adicionales de entrenamiento de vuelo para la patineta repulsiva de la fuerza. El entrenador Lin, que estaba a cargo de Sutui, no tenía nada que decir. Dejando de lado su experiencia de vuelo, la capacidad de Sutui para conducir un auto volador había superado con creces la suya. Sutui, has pasado la prueba extrema. Sin embargo, la prueba extrema no se realiza a través de los canales habituales. Todas las grabaciones de prueba y los registros de datos deben enviarse al equipo de expertos del Departamento de Transporte Capital de la Ciudadista para su verificación. Solo puede obtener una licencia de vuelo especial después de que pasen la revisión. Por supuesto, el paso no debería ser un problema. Sin embargo, es posible que tenga que esperar de 3 a 5 días antes de poder obtener su licencia de vuelo especial, dijo el entrenador Lin. Entiendo. Gracias, entrenador Lin. Sutui dejó la escuela de manejo especial de vuelo. Sin embargo, debido a la apertura de la lista de Longwood de Year 1, el número de estudiantes que llegaron a la escuela de manejo especial de vuelo para diversos aprendizaje y capacitación había disminuido significativamente. Casi la mitad de los autos voladores de entrenamiento estaban vacíos. Los estudiantes aún podían diferenciar las prioridades. Después del periodo de crecimiento de 3 meses, independientemente de si podrían llegar a la lista de Longwood del primer año, este fue en realidad un examen integral para los estudiantes. También fue una reorganización de la asignación de recursos de la escuela. Además de un pequeño número de estudiantes que estaban interesados en la investigación científica, la mayoría de los estudiantes estaban tomando el tiempo para participar en el combate real y aumentar su experiencia de combate. La fuerza era solo la base. La cantidad de fuerza que podían mostrar era su verdadera habilidad. Algunas personas tenían buenas cartas, pero por varias razones, jugaron mal.
Algunas personas jugaron mal, pero lograron superar la situación. Por supuesto, Sutui no necesitaba eso. Para ser honesto, Sutui, que había experimentado algunas batallas importantes, ya estaba despreciando el entrenamiento de combate real dentro del Waxia Genetic Evolution College. Si quisiera mejorar rápidamente sus habilidades de combate, tendría que ir a una arena regular como el Paradise Ea. Sin embargo, Sutui llamó a Chai Xiao en el camino de regreso. Hermano Chai, ¿tú y su cuñada extrañamos mi látigo? F***CK, ¿qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir con tu cuñada y yo extrañamos tu látigo? Chico, ¿nos estás invitando a entrenar contigo y prepararnos para la lista de Longwu de Yearwan? Chai Xiao fue definitivamente una persona inteligente. En el momento en que Sutui abrió la boca, básicamente podía adivinar el verdadero motivo de Sutui. Eso no está bien. Con su fuerza, puede alcanzar los 10 primeros o incluso los 3 primeros de la lista de Longwu de los 3 años. ¿Todavía necesitas prepararte para la lista de Longwu del primer año? Chai Xiao reaccionó inmediatamente. Hermano Chai, tengo la intención de prepararme para la batalla. Es principalmente porque tengo algunas habilidades nuevas y quiero probarlas. Te veré en el edificio de entrenamiento de combate real a las 5 de la tarde de mañana, dijo Sutui sinceramente. F***CK, solo díganos directamente si quieres que seamos tus socios de combate, incluso tienes que desviarte. No hay problema, estaré allí a tiempo. Pero recuerde reducir las comidas que le debo. Chai Xiao sonrió. Claro, son solo 3 comidas, mira lo tacaño que eres. Te trataré algún día. Usted fue el que se ofreció a tratarme. No te forzaré. Lo tomé en serio. Ningún problema. No importa qué, los activos de Sutui fueron en millones. Sutui estuvo de acuerdo fácilmente. Oh, eso es correcto. Hermano Chai, debes llevar a tu esposa. Sutui colgó después de que terminó de hablar. En el otro extremo del teléfono, Chai Xiao, que acababa de colgar, de repente se dio cuenta de algo. ¿Qué quiso decir con el tuvo que llevar a su esposa? F***CK. Resultó que Sutui había vuelto a su alrededor. Sutui claramente quería entrenar con Chi Hongying. Era obvio que menospreciaba la fuerza de Chai Xiao. Este niño se atreve a menospreciarme. Cuando domine mi último movimiento, lo haré. Chai Xiao murmuró infelizmente y se detuvo lentamente. Una extraña sonrisa apareció en su rostro. Fue principalmente porque Chai Xiao había vuelto a sus sentidos. Sutui estaba muy familiarizado con Chi Hongying. Si quisiera encontrar a Chi Hongying como compañero de combate, podría contactarla directamente. Incluso tomó un desvío para buscar a Chai Xiao. Chai Xiao no había visto a Sutui erróneamente. Era domingo. Al mediodía, Sutui continuó su sesión de entrega VIP 1 a 1 para un xiaoxue. Hubo un conjunto de hongos de granos de pimienta, 6 langostinos y un conjunto de loto blanco. Fue un almuerzo de xiaoxue. Recientemente, tal vez fue porque Sutui se había opuesto a ella en el pasado, o tal vez fue porque Sutui se había mantenido deliberadamente a una distancia de ella, pero Li Yuanan ya no se quedaría en el Instituto de Investigación número 14 para el almuerzo y el almuerzo. En cualquier caso, Sutui no le traería comida incluso si insistía en quedarse. Ella tampoco quería traer desprecio sobre sí misma. Ella tampoco hizo nada fuera de línea. Sin embargo, su aderezo todavía era muy sexy y agradable a la vista. La fragancia del perfume, que siempre había sido exquisita y ligera, hacía que la nariz de Sutui se contrajera. Después de todo, era solo un joven de sangre caliente. En el Instituto de Investigación número 14, Sutui siguió comiendo el plato de frutas que se había hecho. También aprovechó la oportunidad para ver a un xiaoxue comer. Estaba un poco aburrido. Este fue también el problema que Li Yuanan, el inspector financiero, había causado después de que ella ingresó al Instituto de Investigación número 14. En el pasado, Sutui podría cambiar el fluido de cultivo de la cámara de incubación, incluido todo tipo de otros consumibles, siempre que un xiaoxue le diera la autorización. Pero ahora, tenía que pasar por Li Yuanan, el inspector financiero. Por esta razón, Li Yuanan tuvo que trabajar horas extras el domingo. Sin embargo, ya eran 2 de la tarde. Sutui todavía tenía que esperar. Sutui,
Recuerdo que la lista de Longwu del primer año está a punto de abrir, ¿verdad? Un Xiaoxue, que siempre había sido una persona tranquila, de repente habló después de que terminaron su comida. Así es, señorita An. La lista de Longwu se abrirá el próximo miércoles. Las clasificaciones se realizarán durante 3 días. En 3 días, cualquier estudiante de primer año puede desafiar directamente las diversas posiciones en las clasificaciones. 3 días después, si queremos desafiar las diversas clasificaciones nuevamente, tendremos que seguir las reglas de la lista de Longwu, dijo Sutui. Sí, lo sé. No debería ser difícil para usted obtener la posición de Tiger en el primer año, ¿verdad? Un Xiaoxue preguntó. No me parece. Sutui todavía era un poco humilde. Después de todo, la modestia era una virtud. Solo tengo una solicitud para ti. Tienes que permanecer en la posición de un dragón de primer año durante al menos 3 meses. La posición de un dragón de primer año debe mantenerse durante 3 meses seguidos para ser efectivo. El tono de un Xiaoxue era muy normal, pero había un toque de seriedad. Se podría decir que un Xiaoxue estaba dando una orden de Sutui. Manténgalo durante 3 meses. Sí, lo entiendo. Sutui asintió de acuerdo. No seas descuidado. La expresión de un Xiaoxue se volvió aún más grave. Recuerde, la posición del dragón de los primeros años es mucho más importante de lo que piensas. Los beneficios involucrados son enormes. Tienes que ser extremadamente cuidadoso. Aunque tienes que contenerte en la competencia interna de la escuela, debes eliminar la amenaza de tu oponente de inmediato. No le dejes ninguna oportunidad de lastimarte. No pienses en cuánto tiempo la otra parte estaría postrada en cama. Ese es el problema de la escuela. La posición de un dragón de primer año, 3 meses. ¿Lo entiendes? Esta fue la primera vez que un Xiaoxue le dijo a Sutui algo muy en serio. Esto lo hizo muy curioso. Sin embargo, un Xiaoxue volvió a hablar antes de que Sutui pudiera. Sé lo que quieres preguntar, pero hay reglas de confidencialidad. No puedo decirlo por el momento. Sin embargo, puedo revelarle que los 10 mejores estudiantes de cada grado, incluido el Waxia Genetic Evolution College, obtendrán automáticamente un lugar en el campo de batalla intergaláctico. Este lugar es extremadamente importante para su desarrollo futuro. Un Xiaoxue de repente dijo. Sutui estaba aturdido. Entonces, se sorprendió gratamente. ¿Un lugar en el campo de batalla intergaláctico? Señorita An, ¿quieres decir que uno puede obtener un lugar para dirigirte al campo de batalla intergaláctico si mantienen su posición como dragón o tigre durante más de 3 meses? Sutui preguntó. No es lo que piensas. Este lugar se trata más de obtener beneficios que solo se pueden obtener fuera de la estrella azul. Al mismo tiempo, de hecho había una oportunidad de dirigirse a la Tierra exterior. Debido a la cláusula de confidencialidad, solo puedo revelarte mucho para ti. Solo puedo decirte el resto después de estabilizar tu posición. Recuerde, manténgase en su posición durante 3 meses. Esta es la única oportunidad de obtener este lugar sin pagar ningún precio, recordó nuevamente un Xiaoxue. Entiendo. Sutui asintió fuertemente. Por cierto, si es posible, haga todo lo posible para obtener el primer lugar en la evaluación integral de este año, dijo de repente un Xiaoxue. Sutui asintió con un toque de duda. La intención original de Sutui era preguntar sobre los beneficios. Un Xiaoxue miró a Sutui y dijo, ¿todavía recuerdas lo que Wen Sao te hizo? Sí. Luego, si obtienes el primer lugar en la evaluación integral del primer año y obtienes la posición del dragón de primer año, Wen Sao y los demás tendrán que venir y rogarme. Un Xiaoxue de repente se rió. ¿En realidad? Por supuesto que es cierto. Entonces haré mi mejor esfuerzo. Sutui le dio unas palmaditas a su pecho. Wen Sao lo había engañado durante su clase de combate real. Había estado sosteniendo su ira hasta ahora. Sutui nunca había sido una persona magnánima. Sin embargo, tuvo que contener su ira cuando no tenía ninguna oportunidad ni habilidad. Después de todo, esta era una sociedad ordenada. Ahora que escuchó lo que dijo un Xiaoxue, su oportunidad fue aquí. Sí, se han ido por la borda a lo largo de los años. Si puedes hacerlo bien esta vez,
Les pediré que escupen todo lo que tragaron. La cara pacífica de un Xiaoxue tenía un toque de severidad. Capítulo 224. Huang Tianba Sutui esperó en el Instituto de Investigación número 14 hasta las 2 de la tarde. El inspector financiero Li Yuanan llegó a tiempo con una nube de fragancia. Tomó la firma electrónica que un Xiaoxue había transferido y fue directamente a buscar a Li Yuanan. Inspector Li, ¿puedes firmarlo en línea en el futuro? Te transferiré el documento directamente. Si firma en línea, iré a recoger los suministros. Esta es una pérdida de tiempo, se quejó Sutui. No, esta es una regla del Instituto de Investigación Genética. No puedo violarlo. Tengo que revisar la lista. Después de todo, todos los fluidos de cultivo en la cámara de incubación y todos los materiales que deben ser reemplazados son proporcionados por el Instituto de Investigación Genética. Li Yuanan todavía tenía un poco de principios a este respecto. Muy bien, date prisa entonces. Sutui solo lo había descubierto recientemente. El Instituto de Investigación Genética dividió los fondos de investigación del Instituto de Investigación número 14 en dos partes. Una gran parte eran los fondos de investigación a corto plazo que Sutui había luchado anteriormente, así como los fondos de investigación fijos a largo plazo relacionados con la carga anormal de la potencia mental. Eran de 50 a 80 millones al año. Anteriormente, Sutui sintió que el Instituto de Investigación Genética era un poco mezquina. Parecía que muchas personas valoraban los proyectos de investigación a largo plazo que involucraban un montón anormal de poder mental. Pero, ¿por qué los fondos se asignaron tan poco? En realidad, había otra gran pieza, que era la asignación de recursos. Por ejemplo, el fluido de cultivo utilizado en la cámara de cultivo, los consumibles necesitaban ser reemplazados y el suministro de energía. Todos estos fueron recolectados por Sutui en la oficina de suministros del Instituto de Investigación Genética. No tomaron los fondos de investigación del Instituto de Investigación número 14. En ese caso, los fondos que el Instituto de Investigación Genética asignó al Instituto número 14 del Instituto de Investigación en un año definitivamente superaría los 100 millones. El costo del fluido de cultivo y varios materiales fue enorme. El consumo de energía también fue un gran gasto. Li Yuanan, el inspector financiero, especializado en supervisar y revisar estas cosas, extendió la mano y entregó el traje protector arrugado. Li Yuanan no se sorprendió cuando recibió la demanda protectora. Sin embargo, en el momento en que lo recibió, aprovechó la oportunidad para deslizar su dedo por la palma de Sutui. En un instante, Sutui sintió como si hubiera sido electrocutado. Todo su cuerpo tembló. Una gran brecha apareció inmediatamente en la barrera formada por su poderosa fuerza de voluntad y poder mental. Sutui instintivamente extendió la mano y agarró la mano de Li Yuanan. Los dedos ligeramente fríos de Li Yuanan le dieron a Sutui un impulso indescriptiblemente fuerte. Comenzó a atacar los nervios de Sutui y la ola de fuerza de voluntad tras ola. Sus labios temblaron violentamente. Hizo todo lo posible para controlarse. Sin embargo, no pudo evitar sostener la mano de Li Yuanan. Una luz extraña parpadeaba en los ojos de Li Yuanan mientras exclamaba: «Ah, ¿qué estás haciendo?». Sin embargo, a pesar de que estaba gritando en estado de shock, su cuerpo se inclinó subconscientemente hacia Sutui. Incluso tomó la iniciativa de inclinarse hacia Sutui. Desde el ángulo de la cámara de vigilancia en la habitación, Sutui había tomado la iniciativa de tirar de Li Yuanan a sus brazos. Sutui sintió instantáneamente que estaba a punto de explotar cuando una belleza entró en sus brazos. Sintió que estaba en llamas. Fue encendido instantáneamente por Li Yuanan. Las llamas que Li Yuanan había encendido eran como una ola de mareas. Ola tras ola de impacto alimentó la racionalidad restante de Sutui. Justo cuando Sutui estaba a punto de perder su racionalidad, un grito furioso sonó desde la puerta. «Maldita sea, persona desvergonzada, sabía que tenías malas intenciones». Se vertió un gran cubo de agua helada sobre Sutui, que acababa de abrazar a Li Yuanan. Instantáneamente empapó el corazón de Sutui. También extinguió instantáneamente las llamas ardiendo en el cuerpo de Sutui. Antes de que Sutui pudiera reaccionar ante lo que estaba sucediendo,
Una mujer alta y esbelta que era media cabeza más alta que Li Yuanan y tenía una figura perfecta en pantalones largos pateó la cara de Li Yuanan. No era un Xiaoxue. Ese fue el primer pensamiento de Su Tui. Lo que sucedió después hizo a Su Tui la audiencia. La mujer de piernas largas que apareció de repente en el Instituto de Investigación número 14 fue extremadamente despiadada. La patada en su rostro hizo que Li Yuanan gritara. Luego, la mujer de patas largas se abalanzó sobre Li Yuanan sin tener en cuenta su imagen. Se sentó en Li Yuanan y golpeó la cara herida de Li Yuanan. El golpe no parecía pesado. Sin embargo, con solo un golpe, el puente de la nariz de Li Yuanan estaba roto. Su rostro se abrió instantáneamente y la sangre salpicó en todas partes. F***CK, ¿quién te dijo que estuvieras cachondo? Estallido. Usted Bastrel. Podrías haber seducido y esquema contra cualquiera, pero en realidad sedujiste y planeaste contra Su Tui, estallido. Ella maldijo y golpeó. Li Yuanan también debería tener algo de fuerza, pero bajo los golpes violentos de esta misteriosa mujer de patas largas, algunos golpes hicieron que Li Yuanan cayera en un estado semiconsciente. Se preguntó qué tan pesado era ese golpe. Su Tui estaba aturdido. Estaba completamente aturdido. Naturalmente entendió que Li Yuanan lo había engañado. Sin embargo, ¿quién era esta mujer de patas largas que de repente había aparecido de la nada? Su Tui nunca había sabido que había tal persona en el Instituto de Investigación número 14. F***CK, ¿cómo te atreves a hacer algo malo debajo de mi nariz? Te golpearé hasta la muerte. La mujer de piernas largas parecía estar especialmente enojada. Además, debido a que ambas eran mujeres, ella era extremadamente despiadada. Mientras maldijo, golpeó el pecho de Li Yuanan. Li Yuanan gritó de dolor de nuevo. F***CK, afortunadamente estuve aquí. De lo contrario, habrías tenido éxito. Mientras maldecía y martillaba, Su Tui de repente se dio cuenta de algo. Estaba familiarizado con la voz despreciable de la mujer de las piernas largas. A Huang. Su Tui estaba perplejo. ¿Estás despierto? La mujer de patas largas de repente se dio la vuelta y regañó a Su Tui. Tú, idiota, esta mujer casi se salió con la suya. Debe ser a Huang. Sin embargo, Su Tui todavía estaba confundido. A Huang, ¿cómo ella planeó contra mí? ¿Qué más podría ser? Un perfume afrodisíaco. Ella golpeó el pecho de Li Yuanan nuevamente. A Huang, que se había transformado en la mujer de piernas largas, de repente se puso de pie. Sacó una botella de perfume que todavía estaba emitiendo una fragancia del bote de basura y la arrojó a Su Tui. Si no me crees, ve y pruébalo tú mismo. Hay feromonas de alta pureza en el interior. Al mismo tiempo, a Huang también envió información de Su Tui sobre feromonas. Su Tui estalló en un sudor frío después de echar un vistazo. Sin embargo, Li Yuanan nunca habría imaginado que el Instituto de Investigación número 14 no solo tenía una supercomputadora independiente, sino que esta supercomputadora también tenía inteligencia artificial avanzada. No solo tenía una inteligencia artificial avanzada, sino que también tenía un cuerpo. Para ser honesto, Su Tui ni siquiera había pensado en esto. Su Tui sabía de la existencia de A Huang. Sin embargo, nunca supo que A Huang tenía un cuerpo. Una inteligencia artificial de alto nivel con un cuerpo en realidad se consideró una forma de vida de inteligencia artificial de alto nivel bajo la definición actual. Además, por lo que parece, el cuerpo de A Huang no parecía ser débil. Simplemente no sabía la forma exacta de la espiga de hueso que A Huang había usado para reventar el pecho de Li Yuanan. ¿Estaba en forma de robot o pico de hueso genético? Si fuera el primero, se consideraría normal. Sin embargo, si fuera lo último, el significado sería completamente diferente. En el futuro, tengo que tener más cuidado con sus aromas circundantes, incluidos los pequeños cambios en mi vida. Su Tui tomó nota de otra regla en su cuaderno. Un Xiaoxue debe haber comprado ropa. Incluso tenía 2 bolsas en sus manos. En el momento en que regresó, vino a ver a Su Tui. Señorita An, estoy bien. Un Xiaoxue asintió. Ella no prestó atención a Li Yuanan, quien estaba atada por el A Huang de patas largas. En cambio,
Se puso un conjunto completo de equipo de protección y comenzó a examinar la botella de perfume que Li Yuenan había usado para dañar a Su Tui. Media hora después, un Xiaoxue lanzó un suspiro de alivio. Después de las pruebas, solo son feromonas de alta pureza. Solo tiene un fuerte efecto afrodisíaco. No se encontraron otras sustancias desconocidas. No debe haber peligros ocultos. Ah Huang, ¿encontraste algo más? Se encontraron cámaras nano en la cremallera de la mochila de Li Yuenan, en las costuras, en los accesorios para el cabello en su cabeza y en el collar en su pecho. Cuando fueron encontrados, ya estaban en modo de trabajo, dijo a Huang de piernas largas. Su Tui jadeó de nuevo. Esta mujer estaba muy bien preparada. Si realmente tuviera éxito esta vez, Su Tui podría enfrentar problemas interminables. Su Tui, ¿cómo crees que deberíamos lidiar con ella? Un Xiaoxue primero pidió la opinión de Su Tui. Su Tui no tenía prisa por responder. Sintió que con la actuación de Ah Huang, incluso sin un entrenamiento especial, su resistencia a las mujeres hermosas había aumentado. No. No tengo tiempo. Además, esto no es confiable. Su Tui la rechazó directamente. El segundo plan de entrenamiento especial es definitivamente confiable, dijo a Huang de piernas largas. Disparar. Después de la cirugía de eliminar sus testículos, su inmunidad a mujeres hermosas en el futuro aumentará permanentemente en 9,999. Ah Huang dijo en serio. Su Tui quedó atónito por un momento antes de reaccionar inmediatamente. Pateó a Ah Huang. Piérdase. En solo unos minutos, Su Tui ya no consideraba a Huang como una belleza. Maldita sea, ¿no fue esta castración? Incluso lo hizo sonar tan profesional. ¿Se consideró esto una inteligencia artificial de alto nivel que actúa como un hooligan? Ah Huang lo evitó con una sonrisa. En general, tu desempeño hoy no fue malo. Tienes un poco de autocontrol. Ah Huang finalmente dijo algo sincero. Unos 20 minutos después, un Xiaoxue salió de la habitación con Li Yuenan. Su Tui, pretendamos que lo que sucedió hoy no sucedió. En el futuro, Li Yuenan continuará siendo el inspector financiero de nuestro Instituto de Investigación número 14. Sin embargo, en el futuro, sus actividades solo se limitarían a su oficina. Ella solo sería responsable de revisar asuntos financieros. Establecí algunas reglas para ella. A Huang la estaría supervisando. Mientras se violara una de las reglas, activaríamos el programa y usaríamos la evidencia existente, el testimonio y las imágenes de vigilancia para enviarla directamente a la cárcel. Por supuesto, a cambio, ella se comunicará con nosotros voluntariamente. Un Xiaoxue guía un ojo en Su Tui. Algunas cosas no podían decirse demasiado sin rodeos. Sin embargo, Su Tui ya entendió. Dios mío, ¿había un Xiaoxue instigado a Li Yuenan para defectar? Incluso si no instigó una deserción, las diversas restricciones habían minimizado el impacto de este inspector financiero en el Instituto de Investigación número 14. Brillante. Capítulo 226. La malicia de Wen Zhao a las 5 en punto del lunes por la tarde, en la sala de entrenamiento A55 del edificio de entrenamiento de combate. Chai Xiao y Chi Hongying llegaron a tiempo. Chi Hongying se veía muy bien. Su largo cabello rojo, azul y plateado estaba atado en alto. Ella parecía muy heroica. El cabello corto, gris y verde de Chai Xiao no se veía tan sorprendente contra el largo cabello de Chi Hongying. Me preguntaba cuándo podía encontrarte para entrenar mi resistencia de ataque mental. No esperaba que nos invitaras a salir primero. Escuché de él que tienes una nueva habilidad y quieres practicar con nosotros. Chi Hongying fue muy directo. Sí, cuñada. Solo ven a mí directamente. Puedes atacarme todo lo que quieras. Usaré mi látigo mental para azotarte cuando no pueda aguantar más, dijo Su Tui. A un lado, Chai Xiao estaba sin palabras. Lo estaba ignorando. Está bien. Entonces no usaré una armadura de combate. Puedes usarlo. Con un grito bajo, Chi Hongying saltó ligeramente a la posición de combate estándar. Sus nudillos de latón y su pico de puyo se elevaron altos y bajaron, respectivamente. Parecía que estaba a punto de matar a alguien.
Solo por su aura y postura, Chi Hongjing había avanzado a otro nivel en comparación con el intercambio de combate real hace un mes. En ese momento, ella era feroz. Ahora, ella era intensa. ¿Estás listo? Voy a atacar. Dale. Casi al mismo tiempo, Chi Hongjing saltó hacia adelante como un pez. Ella cargó hacia adelante de una manera desordenada, su pico de puyo y los nudillos de latón cortando y explorando frente a ella como un rayo. Esta fue su reacción a la táctica de aul mental de Sutui. Chi Hongjing fue muy profesional. Sin embargo, Sutui no estableció un aul mental hoy. Había invitado a Chi Hongjing a probar su nueva habilidad. La velocidad de Chi Hongjing fue extremadamente rápida. En menos de un segundo, había llegado frente a Sutui. Sus nudillos de latón y su pico de puño estaban dirigidos a los puntos vitales de Sutui. Sin embargo, Sutui permaneció de pie. Chi Hongjing dudó por un momento en que el puño estaba a punto de llegar a la garganta de Sutui. Sin embargo, cuando vio la expresión extremadamente segura de Sutui, su puño aún aterrizó firmemente. Sutui no parecía haberse movido. Se inclinó ligeramente el cuello y retiró su pie derecho al mismo tiempo. Ash esquivó el ataque de Chi Hongjing al mismo tiempo. Chi Hongjing estaba aturdido. Cuando vio la mirada segura de Sutui, se enfureció. Bajó su cuerpo y se convirtió en un fantasma cuando rodeó a Sutui y lo atacó ferozmente. La frecuencia de los ataques hizo que Chai Xiao estalló con sudor frío. Si fuera golpeado, definitivamente resultaría herido. Sin embargo, Sutui, que soportaba los ataques implacables de Chi Hongjing, fue excepcionalmente tranquilo. Sintió que los ataques de gran alcance ya no eran tan aterradores con su percepción mental extremadamente poderosa y sus reflejos extremadamente rápidos. Su cuerpo se había vuelto mucho más ágil después de pasar un mes de reacciones musculares. A menudo podía evitar los feroces ataques de Chi Hongjing con los movimientos más pequeños. Esto hizo que Chi Hongjing se enojara tanto que sus ojos en forma de almendra se abrieron. En esencia, Sutui era un mago de la rama misteriosa. Mientras la rama extrema se acercara a él, definitivamente se arrodillaba. Sin embargo, Sutui actuó como si no hubiera pasado nada cuando ella se acercó a él. No tuvo más remedio que estar enojado. Chi Hongjing de repente dejó escapar un delicado grito. Un boom sónico sonó de repente. Un ataque de campo de energía obligó a Sutui a retirarse ligeramente. El puño de Chi Hongjing ya estaba esperando en la dirección donde Sutui se había retirado. Se apuñaló hacia las costillas de Sutui a la velocidad del rayo. Estallido. No había escena de Sutui apuñalado. En cambio, había un sonido aburrido de enfrentamiento de metal. El puño de Chi Hongjing fue recuperado. Chi Hongjing lo miró. ¿Campo de energía? En el momento siguiente, Chi Hongjing se volvió para atacar a Sutui desde otra dirección. Sutui sonrió y asintió. Al mismo tiempo, tomó la iniciativa de renunciar al esquivar. Permitió que los puños y los nudillos de latón de Chi Hongjing atacara varias partes de su cuerpo. Había llamado a Chi Hongjing hoy para probar su capacidad de cadena genética del ciclo celestial menor. Después de cultivar la cadena genética del ciclo celestial menor, el poder del campo de energía en su dantiano podría usarse como defensa y ataque en cualquier lugar en la parte superior del cuerpo. Sutui quería probar la fuerza defensiva del campo de energía después de completar la cadena genética del ciclo celestial menor. Ban 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 ban. Los enfrentamientos continuaron. A pesar de que la velocidad de ataque de Chi Hongjing fue tan rápida como un fantasma, Sutui pudo bloquear el ataque con su percepción mental. En el momento siguiente, apareció una imagen posterior en la muñeca de Chi Hongjing. Estallido. El campo de energía explotó cuando su puño lo golpeó. Rompió la defensa de campo de energía de Sutui. Sin embargo, casi al mismo tiempo, el campo de energía en su dantiano se reemplazó continuamente. Cogió con fuerza el puño que acababa de perforar en la ropa de Sutui. Chi Hongjing ya entendía lo que Sutui quería hacer. Los ataques fueron aún más feroces. Todos estaban dirigidos a los puntos vitales de Sutui. De vez en cuando, ella desataba los ataques de energía. Sin embargo, ella todavía no podía lastimar a Sutui en absoluto. Ten cuidado. Chi Hongjing dejó escapar un grito bajo.
Su puyo instantáneamente se convirtió en un fantasma. El campo de energía de su tui lo conoció instantáneamente. En el momento del contacto, la espiga de puyo de Chi Honging comenzó a vibrar a una alta frecuencia como si se hubiera instalado un motor eléctrico. En la vibración de alta frecuencia, la espiga de puyo de Chi Honging era como un cuchillo al rojo vivo que había sido apuñalado en aceite caliente. El campo de energía de su tui, que se usó como defensa, se rompió fácilmente. En un instante, se utilizó el 20% del campo de energía en el dantiano de su tui. Sin embargo, no podía bloquear las vibraciones de alta frecuencia de Chi Honging. La espiga de puyo atravesó la armadura en el pecho de su tui como si no hubiera barrera allí. Estaba a punto de perforar su pecho. Su poder de la mente explotó de repente. Chi Honging dejó escapar un grito de sangre cuando su pico de puyo dejó su mano. Sus dedos temblaron, pero no cayó al suelo. En cambio, ella miró a su tui. ¿Qué tan poderoso es este látigo mental? Una ordinaria. ¿Cómo se volvió tan fuerte? Debería deberse a que mi poder mental ha aumentado recientemente, dijo su tui. Cuyada, ¿por qué tu campo de energía era tan poderoso en este momento? ¿Por qué mi campo de energía no pudo bloquearlo? Su tui preguntó. Esta es una técnica de campo de energía derivada de una cuchilla de choque iónico de alta frecuencia. No solo requiere la activación de dos cadenas de capacidad genética relacionadas, sino que también requiere un largo periodo de entrenamiento para dominar una técnica de campo de energía. Es extremadamente ofensivo. Solo había calma en su mente. Todavía había un plan que debía completarse. En la oficina, Wen Zhao sonrió y sacudió la cabeza. El talento de su tui no era malo. Era solo que había entrado en el departamento equivocado. Todavía era un poco inexperto. Actualmente había 4 facultades en la rama misteriosa: la rama sobrenatural, la rama de influencia de la radiación, la escuela de sentidos generales y la escuela de la mente iluminada. El más grande entre ellos fue la rama sobrenatural. Entre los 2.000 millones de fondos de investigación, la rama sobrenatural tomó directamente 1.000 millones. La rama de influencia de la radiación, la escuela de sentidos generales y la escuela de la mente iluminada tomaron 100 millones. Esa fue una cuota de 300 millones. En cuanto a los otros 700 millones de yuanes, fue una suma flexible. Podría considerarse un incentivo. Cualquiera que sea el profesorado que tuviera buenos resultados de enseñanza, recibiría la mayoría de los 700 millones de yuanes. El departamento que ocupó el primer lugar en términos de resultados de enseñanza podría monopolizar otros 500 millones de cuota de recompensa flexible. La pregunta cerró el círculo. Actualmente, la calidad de los resultados de la enseñanza fue determinada por los resultados de la evaluación de los estudiantes. Los resultados de los estudiantes de primer año se dividieron en 2 partes. En primer lugar, estaban las clasificaciones de los estudiantes de Year 1 en la lista Longu. Mientras hubo estudiantes de las diversas facultades que ingresaron a la clasificación, los maestros de las facultades podrían obtener puntos. El dragón y el tigre de primer año ocuparon una gran parte de los puntos. La siguiente fue la evaluación integral de los nuevos estudiantes. Del mismo modo, la persona que se clasificó primero en la evaluación integral individual para el lugar extraterrestre tuvo muchos puntos. A lo largo de los años, ya sea el financiamiento de la investigación o la evaluación integral de los nuevos estudiantes, si aterrizara en la rama misteriosa, definitivamente pertenecería a la rama sobrenatural. Sin embargo, su tui fue una variable importante este año. En ese caso, las acciones de Wen Zhao tenían sentido. Una advertencia ordinaria podría lograr muchas cosas. Por ejemplo, el lugar extraterrestre que estaba relacionado con el primer lugar en la evaluación integral de los primeros años, así como los 200 millones de fondos de investigación asignados a la rama misteriosa este año. Básicamente podría tomar la decisión final. Incluso era un individuo excelente. Tenía que decir que Wen Zhao tenía un ojo afilado.
La razón por la cual Wen Zhao no manejó la batalla con Deng Wei en el tiempo después de la batalla hace 2 meses fue clara. La tarjeta de proyección de cultivo que Wen Zhao le había dado a Su Tui, que era una tarjeta de cultivo de tipo excelente, contenía una intención aún más maliciosa. Wen Zhao había estado planeando esto durante más de un mes. Si ese es el caso, ¿es esta una acción colectiva? Toda la rama sobrenatural debería estar detrás de la advertencia de Wen Zhao. Su Tui de repente se burló cuando pensó en esto. ¿Toda la rama sobrenatural? De hecho, en la rama misteriosa, la mayoría de la gente pensaría en personas excelentes primero. La mayoría de las personas a cargo de la rama misteriosa eran profesores de la rama sobrenatural. Esta es una competencia interna entre la rama sobrenatural y la escuela de la mente iluminada. Sin embargo, usaron un método poco ortodoxo. En este punto, Su Tui tenía una comprensión clara de toda la situación. También comenzó a reconsiderar su plan. Habría acordado si un Xiaoxue le había dicho que hiciera todo lo posible para obtener el primer lugar en la evaluación individual ayer. Sin embargo, solo estaba haciendo todo lo posible. Solo tenía que trabajar duro. Fue bueno que lo haya tenido. Si no pudo conseguirlo, entonces no había nada que pudiera hacer al respecto. Porque había hecho todo lo posible. Sin embargo, la actitud de Su Tui había cambiado. Hará todo lo posible. Tuvo que hacer todo lo posible para obtener el primer lugar en la evaluación integral. Incluso si la calificación del individuo se redujo directamente en un grado debido a esta advertencia. Su Tui no mencionó esto cuando fue a entregar comida a un Xiaoxue por la tarde. No había necesidad. Su Tui regresó a su dormitorio por la noche y continuó cultivando. Se tragó una botella de elixir de restauración energética de nivel D que valía $50,000. Como de costumbre, primero activó su 9º punto base genética de velocidad de reacción. Solo duró unos 5 minutos. Su Tui se detuvo cuando el 9º punto base genético de la velocidad de reacción comenzó a expandirse rítmicamente. Después de 10 días de desarrollo continuo, el 9º punto base genético de tipo reacción estaba a solo un paso del éxito. Sin embargo, Su Tui dejó de activarlo decisivamente. En cambio, sintió cuidadosamente los cambios en su cuerpo bajo su estado introspectivo. Se centró ligeramente y sintió el proceso de la reacción de su cuerpo. Giró ligeramente su cuerpo y evitó el rayo. Fu Qingyin era un raro individuo de tipo rayo. Todos los estudiantes circundantes estaban muy sorprendidos al ver a Su Tui dodge tan fácilmente. Fu Qingyin también se mordió el labio. Ella no lo sabría hasta que lucharon. Tan pronto como intercambiaron golpes, se dio cuenta de que la diferencia era demasiado grande. Sin embargo, Fu Qingyin no fue desanimado de. Ella continuó gritando. Con una ola de su mano, los rayos atacaron hacia Su Tui. Su Tui ocasionalmente usaba su escudo mental para bloquear los ataques y ocasionalmente los esquivaba. Reaccionó rápidamente, pero no quería presumir aquí. Después de todo, no pudo presumir mucho aquí. Otro ataque. Su Tui inclinó la cabeza y esquivó un rayo. Sin embargo, justo cuando esquivó el rayo, la percepción mental de Su Tui detectó inmediatamente algo inusual. En un instante, 2 escudos mentales se condensaron detrás de su cabeza y sobre sus piernas. También fue en este momento cuando el rayo que Su Tui había esquivado de repente se dio la vuelta y disparó hacia la parte posterior de su cabeza. En el momento en que se giró, el rayo se dividió en 2 y se disparó hacia la parte posterior de la cabeza y las piernas de Su Tui. Los ojos de Fu Qingyin parpadearon con orgullo. No todos podrían bloquear este arco eléctrico de salto de cuerpo dividido. En el momento siguiente, los labios de cereza de Fu Qingyin se abrieron ligeramente con una expresión sorprendida. Su arco eléctrico de salto de cuerpo dividido fue bloqueado por una barrera invisible cuando aterrizó en Su Tui. Se podría escuchar el sonido del aire desgarrado. En el momento en que Fu Qingyin reaccionó, vio una píldora plateada de aleación dando vueltas a su alrededor. Este repentino giro de los acontecimientos sorprendió a los estudiantes circundantes. Gritaron sorprendido y exclamaron con satisfacción. «Perdí».
Fu Qingyin salió del escenario limpiamente. El entusiasmo de los estudiantes circundantes se encendió nuevamente. Sutui, elige a mí. Guerrero de espada voladora, elige a mí. Elígeme, elémeme, siéntese rápidamente. Capítulo 230. Arrogancia ilimitada 1. Ese estudiante con el sombrero. En medio de los gritos, Sutui eligió casualmente a un estudiante de la rama misteriosa. No era alto, pero llevaba una gorra de béisbol. En este momento, estaba levantando las manos en alto. El estudiante apretó los puños y vitoreó cuando fue elegido por Sutui. Espérame, espera a que me ponga mi uniforme de combate. Los otros estudiantes que no fueron elegidos parecían decepcionados. Además, Sutui había elegido a un estudiante masculino esta vez. Los pocos estudiantes que estaban a punto de disfrazarse como mariquitas estaban momentáneamente sin palabras. Solo podían esperar la próxima vez. Sutui se paró en el escenario y miró a los estudiantes decepcionados. De repente dijo, ¿por qué no tenemos otro estudiante? Lucharé contra 2 estudiantes a la vez, 1 a 1, no siento ninguna presión. Mierda. Los estudiantes de primer año de la rama misteriosa explotaron inmediatamente. No había presión para luchar 1 a 1. Sutui iba a luchar contra 1 contra 2. Esto era demasiado arrogante. Muchas personas sabían que Sutui tenía la capacidad de enfrentarse a 2 personas solo en función de la fuerza que había mostrado durante el intercambio de combate real con el sector de la India. Sin embargo, no se sintió bien escuchar a Sutui anunciarlo públicamente en el escenario. Eran muy infelices. Eran extremadamente infelices. Ambos eran estudiantes de primer año, pero Sutui quería luchar contra 2 de ellos a la vez. ¿No estaba mirando demasiado a ellos? Ven, déjame hacerlo. Déjame hacerlo. Te derribaré. Sutui, elige si tienes las agallas. Las palabras arrogantes de Sutui inmediatamente despertaron la indignación de muchos estudiantes de la rama misteriosa. Para ser honesto, en una batalla 1 a 1, simplemente querían aumentar su comprensión de combate y experimentar el terror de Flying Sword Warrior. Las posibilidades de ganar eran extremadamente bajas. Era una esperanza extravagante. Sin embargo, era diferente cuando era 1 contra 2. Muchas personas sintieron que las posibilidades de ganar deberían ser más altas si fuera 1 contra 2. Al mismo tiempo, el genio número 1 de la rama misteriosa de los estudiantes de primer año, Chezan, también estaba pensando en lo mismo. Sin embargo, en comparación con los otros estudiantes, prestó más atención a Sutui. Con cada grifo, un pequeño cohete disparó hacia Sutui. En comparación, el ataque de Xiang Chun fue muy impresionante. Cuando abrió y cerró las manos ligeramente, Xiang Chun arrojó un gran látigo de fuego a Sutui. En un instante, Sutui se enfrentaba a un ataque completo. Todos los estudiantes presentes contenían las respiraciones mientras veían esta batalla 1 a 4. Sutui no hizo ningún movimiento innecesario. Usó su escudo mental para bloquear la espiga de la tierra y el látigo de fuego. Esquivó esas pequeñas flechas de fuego que se dispararon continuamente fácilmente, ya que su velocidad era aún más lenta que el rayo de Fu Qingyin. En el momento en que pasó, 4 píldoras de plata de aleación se extendieron en espiral. Tan pronto como aparecieron las píldoras de plata, tanto los espectadores como los participantes se pusieron nerviosos. Ataque de acuerdo con el plan. Xiang Chun dejó escapar un grito bajo. En este momento, el excelente individuo de tipo tierra presionó ligeramente sus manos. El suelo bajo los pies de Sutui de repente se volvió extremadamente suave. El suelo cedió. Sin embargo, en el momento en que el suelo cedió, Sutui dio un paso a un lado y se dio la vuelta, evitando el área que se había derrumbado. Continuar. Xiang Chun rugió enojado. Su látigo de fuego todavía estaba restringiendo a Sutui, pero la otra persona excelente de tipo fuego ya había renunciado a atacar. Comenzó a condensar bolas de llamas. El aura de las llamas en el aire se volvió extremadamente densa. El excelente individuo de tipo agua, por otro lado, estaba a cargo de la defensa. Siguió apilando los escudos de agua en los 4.
En el momento en que Sutui esquivó, el excelente individuo de elementos de la tierra dejó escapar un grito agudo y agitó su mano. Como estaba cerca de Sutui, convocó una pico de tierra bajo los pies de Sutui. Sintió la apariencia de la punta de la tierra. Sutui se burló. Levantó el pie ligeramente, un ladrillo mental instanció debajo de su pie y renunció. Estallido. Sutui pisoteó en el suelo y aplastó los picos. Mientras el excelente individuo de elementos de la tierra estaba aturdido, Xiang Chun de repente rugió y se frotó las manos. En un instante, usó el aura de llama extremadamente densa en el aire para crear 4 látigos de fuego. Los 4 látigos de fuego bloquearon todas las rutas de escape de Sutui y dispararon hacia él. Capítulo 231. Continuemos en la ventana del edificio de la oficina a 500 metros de distancia. Wen Zhao saltó como un gran pájaro. Después de deslizarse rápidamente de 50 a 60 metros, saltó nuevamente a una velocidad extremadamente rápida. Cubrió los 500 metros en menos de 7 segundos. Fue varias veces más rápido que la velocidad de una persona común. Sutui vio tranquilamente a Wen Zhao apresurarse. Sin embargo, a los ojos de Wen Zhao, la sonrisa de Sutui se parecía más a una burla. Wen Zhao aterrizó suavemente en el suelo. Miró fríamente a Sutui antes de girar para calificar a Xiang Chun y los otros 3. Por lo que parece, sus lesiones no fueron graves. Hubo una herida penetrante en sus muslos, pero no lesionó sus arterias. Era solo que Xiang Chun y los otros 3 cayeron al suelo al mismo tiempo, por lo que la situación fue un poco impactante. Sin un contacto físico cercano, no importa cuán fuerte fuera el poder mental de Wen Zhao, no pudo determinar las lesiones de los 4 estudiantes. Sin embargo, no hubo lesiones fatales. ¿Ha llamado al equipo médico del centro médico de emergencia? Wen Zhao le preguntó al asistente de enseñanza. Hice. Un asistente de enseñanza respondió, estarán aquí en 2 minutos. En comparación con la expresión sombría de Wen Zhao, los asistentes de enseñanza estaban bien. Era normal que los estudiantes se lesionaran durante el combate real. Recientemente, la lista de Longwu del primer año estaba a punto de comenzar. El número de estudiantes que ingresaron al centro de tratamiento de emergencia todos los días debido a la capacitación real de combate se había duplicado. En el combate real, siempre que no hubiera muertes o heridas graves, no fue un gran problema. ¿Herido? Esto fue muy normal. En el momento en que vio el mensaje del asistente de enseñanza, le dijeron que Sutui estaba luchando contra los estudiantes de la gama misteriosa. Fue una batalla de 1 a 4. Preguntó si quería venir y echar un vistazo. ¿1 contra 4? La primera reacción de Wen Zhao fue que Sutui podría causar problemas. Si el incidente con Deng Wei y los demás volviera a ocurrir, tendría que soportar una parte de la responsabilidad a pesar de que Sutui estaría en muchos problemas. Afortunadamente, sus lesiones no parecían graves. No parecía ser tan grave como Wen Zhao había imaginado. Sutui, ¿qué estás haciendo aquí? Ni siquiera estaba gravemente herido. El centro de tratamiento de emergencia utilizará tanto la medicina estimulante de circulación como la medicina de crecimiento óseo. Con el reabastecimiento de energía, se recuperaría en medio mes. ¿Medio mes? Los ojos de Wen Zhao de repente ardieron de ira. Medio mes. Sutui había calculado el tiempo realmente bien. La lista de Longwu comenzará mañana. La clasificación duraría 3 días. Después del año, una lista de Longwu terminó en 3 días. La evaluación integral individual de los estudiantes de primer año comenzaría el próximo lunes. Duraría 3 días. El día después de que finalizara la evaluación integral individual de los estudiantes de primer año, sería la evaluación de resultados docente y la clasificación de los maestros en la gama misteriosa del Wuxia Genetic Evolution College. Independientemente de si fue la evaluación integral individual de los estudiantes de primer año, la evaluación de resultados de la enseñanza de los maestros de la gama misteriosa o la clasificación en la lista de Longwu, se reflejaron directamente en la evaluación de resultados de la enseñanza en forma de puntos. En la evaluación de resultados de la enseñanza, si un estudiante de la gama sobrenatural de la gama misteriosa terminara en el top 95 de la lista de Longwu,
el estudiante recibiría 5 puntos. Si Xiang Chun obtuviera el puesto 11 en la lista Longu, la gama sobrenatural obtendría 89 puntos. Restar la clasificación de 100 sería los resultados de la evaluación docente de la gama respectiva, por lo que el puesto número 100 es un punto. Aparte de eso, el tigre de los puntos de evaluación del primer año tendría un incremento adicional del 50%, el dragón de los puntos de evaluación del primer año se duplicaría, y los puntos de evaluación de la tercera al 10º estudiantes aumentaron en un 10%. Básicamente habían renunciado a la posición de un dragón de primer año en su plan. Los estudiantes no tenían una comprensión clara, pero ¿cómo podrían sus maestros no tener uno? El actual Sutui no era alguien con quien un estudiante de primer año podía lidiar. Por lo tanto, si quisieran obtener el primer lugar en la evaluación de resultados de la enseñanza, tendrían que confiar en la cantidad de estudiantes que habían ingresado a la lista de Longu. Incluso si Sutui lograra ser el dragón del primer año, solo obtendría 200 puntos. Capítulo 232. Muchas trampas en el edificio de oficinas de la gama misteriosa, en la oficina del vicepresión. Wen Shao se sentó frente a Zheng Shaong, sintiéndose un poco nervioso. Zheng Shaong no solo era su superior, sino también su mentor. El hecho de que Wen Shao pudiera lograr tales resultados a una edad tan temprana era inseparable del arduo trabajo de Zheng Shaong a lo largo de los años. Aunque Wen Shao parecía muy amable, su reputación en el Wuxia Genetic Evolution College no fue solo para el espectáculo. Una vez fue el evolucionador genético más joven y profesor en el Wuxia Genetic Evolution College. Sin embargo, había sido eclipsado por el ascenso repentino de un Xiaoxue en los últimos años, por lo que no atrajo mucha atención. En cuanto a Zheng Shaong, en toda la gama misteriosa del Wuxia Genetic Evolution College, era el único debajo del director, Wen Xinglun, las cabezas de la gama misteriosa Mei Zhen y Wei Dajiang. En la gama sobrenatural de la gama misteriosa, Zheng Shaong podría considerarse una figura formidable. Actualmente era el vicecanano de la gama misteriosa del Wuxia Genetic Evolution College, el decano de la gama sobrenatural y el director del 18º Instituto Supernatural del Instituto de Investigación Genética. Entre todas las posiciones, la más importante fue el decano de la gama sobrenatural. Aquellos que pudieron ocupar el cargo del decano de la gama sobrenatural de la gama misteriosa en el Wuxia Genetic Evolution College fue una verdadera potencia. Todos ellos eran todos mutantes genéticos. Wen Xinglun, el actual director del Wuxia Genetic Evolution College, había sido promovido desde la posición del decano de la gama sobrenatural de la gama misteriosa. En los 100 años desde la gran era genética, el Wuxia Genetic Evolution College había pasado por 7 directores. 4 de ellos habían sido los decanos de la gama sobrenatural. No fue sin razón que el decano de la gama sobrenatural de la gama misteriosa se llamara secretamente el Bound Courier del Wuxia Genetic Evolution College. El director del 18º Instituto Supernatural del Instituto de Investigación Genética fue uno de los institutos de investigación más grandes bajo la jurisdicción del Instituto de Investigación Genética. Por otro lado, la posición del vicepresidente de la gama misteriosa no fue llamativa para Zheng Shaong. Señor, Sutui es un poco arrogante. Capítulo 233. Pierna rota de nuevo 1 miércoles, 8:30 de la mañana, Arena Longu. La lista de Longu del primer año se consideró una gran ocasión para el Wuxia Genetic Evolution College. Cualquiera que pudiera obtener un lugar en la lista de apertura del año 1 Longu List fue un genio entre los genios en el Wuxia Genetic Evolution College. Solo había 100 asientos. Ya sea que se tratara de los maestros del Wuxia Genetic Evolution College o los estudiantes y personas mayores, todos estaban observando. Los maestros los vigilaban para asegurarse de que pudieran encontrar a esa persona que necesitan concentrarse en nutrir en el futuro. Después de todo, durante la clase, todos estaban entrenando y estudiando, por lo que no podían ver demasiado. El verdadero potencial de muchos estudiantes solo podría mostrarse en la arena entre la victoria y la derrota. En cuanto a los estudiantes y personas mayores, sus motivos eran aún más simples.
Tenían que hacerse amigos de los estudiantes que tenían un gran potencial. Además, podrían ser de ayuda durante la misión de compensación del equipo. Por supuesto, los estudiantes de la gama misteriosa fueron favorecidos en este aspecto. Había demasiados estudiantes en la gama extrema. Lo que más le faltaba al equipo eran estudiantes de la gama misteriosa que tenían varias habilidades especiales. Por lo tanto, no fue una exageración decir que la lista de apertura del año una lista de Longwu había causado revuelo en el Waxia Genetic Evolution College. Ni siquiera eran las 9 en punto todavía, pero una gran cantidad de estudiantes de segundo año e incluso de tercer año ya habían aparecido alrededor de la arena. Al menos la mitad de los estudiantes en la escuela habían llegado. Por supuesto, la mayoría de las personas mayores de cuarto año y algunas personas mayores de tercer año no estaban en la escuela. Para la lista de apertura de la lista de Longwu de Year 1, la escuela había cambiado los planes de la noche a la mañana. Se instalaron 10 arenas pequeñas nuevamente. Cada arena tenía 40 metros de largo y 25 metros de ancho. Hubo brechas y barandillas entre los 10 arenas. Por supuesto, si un estudiante sintió que la arena era demasiado pequeña, podría hacer una aplicación especial. La lista de Longwu del primer año duró 3 días. 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde. Durante la batalla de apertura, aparte del tiempo de descanso estipulado para batallas consecutivas, los estudiantes que fueron desafiados tuvieron que aceptar el desafío en cualquier momento. De lo contrario, se consideraría que se rindieron y se marcarían como derrotados. Por primera vez, los estudiantes podrían elegir una clasificación para defender su clasificación. Primero ven, primero servido. Sin embargo, tuvieron que ganar 3 veces seguidas antes de que se anunciaran sus nombres. Después de ganar 3 batallas consecutivas y ocupar una determinada clasificación, los estudiantes podrían obtener un cierto nivel de protección para evitar una batalla del equipo de etiqueta. No podría ser desafiado más de 5 veces en un día. Cada vez que fue desafiado y ganado, podía descansar durante 1 hora como máximo antes de tener que dar la bienvenida al próximo retador. Si perdiera, naturalmente tendría que renunciar. Su clasificación estaría ocupada por otros y tendría que seguir las mismas reglas. Además, si se encontró con un poderoso oponente, podría admitir inmediatamente la derrota. Sin embargo, si admitieran la derrota 3 veces durante la batalla de clasificación, serían descalificados. Esta fue la regla de la batalla de la lista de Longwu. En cuanto a las otras reglas, eran los mismos que los desafíos normales de la lista Longwu. Del mismo modo, 2 maestros serían asignados a cada arena como árbitro. La razón por la que organizaron que el maestro fuera el árbitro fue muy directa. Fue para proteger a ambos lados en el momento crítico y evitar cualquier víctima. Al mismo tiempo, también fue para permitir que ambas partes atacen con toda su fuerza y muestren su verdadera fuerza. La lista de Longwu de primer año comenzó a las 9 en punto. Muchos estudiantes de primer año ya habían corrido hacia los maestros que estaban a cargo de la inscripción y solicitaron sus clasificaciones por adelantado. Los maestros al lado de los 10 arenas estaban rodeados. En menos de 10 minutos, los 99 puntos en la enorme pantalla se iluminaron con rojo. El rojo representaba que el lugar ya había sido desafiado. Después de 3 victorias consecutivas, habría un nombre en la lista. Solo la posición del dragón de primer año todavía era verde. Nadie lo desafió. Muchos estudiantes que pasaron más o menos mirarían a Sutui. Sutui fue definitivamente el dragón del primer año. Este fue el consenso de los maestros. Los estudiantes no lo pensaron. Especialmente esos intrépidos genios. Sin embargo, los tutores de estos genios les dieron mejores consejos. Desafiar la posición de un dragón de primer año fue un movimiento muy tonto. Era previsible que cualquiera que desafiara la posición del año un dragón definitivamente se encontraría con Sutui. Podría estar herido si se encontrara con Sutui. Una vez que resultó herido, no podría participar en la batalla de clasificación. Por lo tanto, la sugerencia de los maestros era ocupar primero un lugar en la lista de Longwu de Year 1 y obtener algunos puntos y recompensas. En el último día, desafiarían la posición del dragón del año 1. Si pudieran dar otro paso atrás y pensar, la posición del año un dragón estaba allí. Podrían desafiarlo en el futuro.
En este momento, lo más importante era hacer uso de la batalla de clasificación para perfeccionar sus habilidades y aumentar su fuerza de combate. Tal sugerencia era muy pertinente. Casi todos los estudiantes estuvieron de acuerdo. Después de todo, no fue un movimiento sabio ir contra el legendario guerrero de la espada voladora el primer día. En tales circunstancias, no había nadie para desafiar la posición del ayo un dragón. Hermano Su, parece que serás el dragón del primer ayo, ¿no te vas a registrar? Fuang Ziqiang también se unió a la diversión. Encontró a Su Tui en las gradas y dijo, regístrese. Si nadie lo desafía en 3 días, la posición del ayo un dragón le pertenecerá automáticamente. No hay prisa. Todo está en la familia. Su Tui entrecerró los ojos. Miró a Fuang Ziqiang y de repente dijo, oh, eso es correcto. Como hombre de negocios, ¿por qué no abriste un casino fuera de la arena y apuesta para ganar algo de dinero? Hola, Su Tui, la escuela no lo permitirá. Si te atreves a configurar el juego y la especulación en la escuela, todos tus fondos serán confiscados. También se le entregará a las autoridades legales. Las palabras de Fuang Ziqiang disiparon el pensamiento que de repente había aparecido en la mente de Su Tui. Hermano Su. Acababa de comenzar cuando Fuang Ziqiang se detuvo de repente. Hermano Su, ustedes continúan charlando. Iré a buscar agua. Fuang Ziqiang se escapó. En el momento en que Su Tui levantó la cabeza en estado de shock, vio a Gon Ling y Fuo Qingyun a su lado. Little Tui, ¿por qué no te registraste para el puesto del ayo 1 del ayo? Gon Ling tenía una expresión curiosa. Fuo Qingyun también estaba un poco perplejo. Capítulo 234. Dame otra advertencia si te atreves en el 7º anillo. Los 2 maestros de servicio estaban un poco aturdidos. Fue solo un flash. En un instante, el estudiante frente a Su Tui acababa de formar un carámbano cuando cayó al suelo y gritó. El inmenso dolor hizo que su poder mental fluctúe violentamente, y el recién formado carámbano se disipó. Sin embargo, uno de los 2 maestros de servicio todavía verificó rápidamente las lesiones del estudiante sobrenatural de tipo hielo. La pierna fue perforada, pero la arteria no estaba dañada. Sí, solo podría considerarse una lesión menor. Estaba bien. Al mismo tiempo, el doctor que había estado guardado debajo del escenario durante un tiempo también subió al escenario. Barrió el detector de la vida con su mano multifuncional y llegó a una conclusión. El fémur está fracturado. Se requiere una cirugía de fijación mínimamente invasiva. Saca el carrito médico de aquí. Wen Shao acababa de escuchar las palabras del médico cuando llegó. Al escuchar esto, su nariz casi se volvió torcida de la ira. Su pierna estaba realmente rota. No era diferente de lo que había adivinado. La lesión en su pierna rota no fue nada. Se recuperaría en 15 días. Durante los siguientes 15 días, este excelente individuo de tipo hielo podría continuar cultivando su poder mental. No afectaría nada. Sin embargo, tendría un impacto en sus puntos de enseñanza de la gama sobrenatural. Según el juicio de Wen Shao, este excelente individuo de tipo hielo debería poder alcanzar alrededor del puesto 70. En otras palabras, este excelente individuo de tipo hielo representó su puntaje de evaluación de aproximadamente 30 puntos. Pero ahora, su pierna estaba rota. No pudo participar en el próximo desafío. Naturalmente, no pudo obtener la clasificación final. Esto significaba que la gama sobrenatural había perdido unos 30 puntos en la evaluación de la enseñanza. Su Tui claramente iba en contra de la gama sobrenatural. Wen Shao estaba furioso. Incluso apretó los dientes con odio. ¿Dónde está Su Tui? Wen Shao de repente levantó la vista y buscó. Se había apresurado y solo vio al excelente individuo de tipo helado con una pierna rota. No vio al perpetrador, Su Tui. Señor. Su Tui acaba de entrar en el 10º anillo. Wen Shao estaba aturdido. De repente giró la cabeza para mirar en la dirección de la arena número 10. Después de un momento de silencio, Wen Shao dijo en voz baja, Su Tui,
Hacer esto no beneficiará a ninguno de los dos a nosotros. Por favor, detente. Dime, ¿qué tengo que hacer para que te detengas? ¿Quieres que me disculpe? Estás sintonizando el canal de YouTube, Alma de Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.